Y hoy estamos en el taller de Ana Patricia Restrepo, una mujer que tiene este espacio que se vuelve mágico, en el cual, además de aprender cantidades, la pasamos muy bien. Y yo los invito a que ustedes en casa tengan, por ejemplo, una jarra en la cual sirvan el agua, la leche, los jugos, pero la diferencia es que no la compraron, sino que la aprendieron en una clase con Ana Patricia Restrepo y la tienen como recorderis de que podemos hacer grandes proyectos en casa con poco presupuesto, pero eso sí, con mucho amor. Ana, nuevamente gracias por la invitación y yo estoy feliz en este paraíso. Bueno, muy rico que estén aquí y hoy les voy a enseñar un poco sobre las técnicas del manejo de la arcilla. Para poder aprender a hacer este tipo de elementos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. O unas cosas más sencillas o más complejas, sí, dependiendo pues como de las expectativas. De lo artístico sí. que seamos. Sí. Bueno, paso 1, cuando vamos a manejar arcilla. Bueno, aquí tengo una placa de yeso que la uso porque me absorbe la humedad. Entonces yo tengo esta arcilla que está un poco húmeda, entonces hay que amasarla. Lo que hacemos con la arcilla es sacarle el aire, no como cuando hacemos pan, que lo que hacemos es meterle aire. Aquí lo que hacemos es sacarle el aire. Por eso son los movimientos muy fuertes y sí, muy directos al bloque de arcilla. O sea, esto es una técnica pues que se llama cabeza de marrano, porque mira que queda como un marrano. Ajá. Entonces lo estripamos aquí y así y parece una cabeza de marrano. Entonces esta es como una técnica tradicional para poder amasar. Entonces una vez que ya tenemos yo pues esto lo he amasado previamente un poco y ya está lista, ya no tiene aire. Y la idea es sacarle todo el aire entonces. Sí, que le saquemos todo el aire y ya entonces empezamos a trabajar. Siempre ya esta placa, porque seguimos trabajando en ella, nos va a seguir absorbiendo la humedad, entonces se nos va a secar mucho la pieza que vamos a hacer. Ok, solamente es para el primer proceso. Sí, entonces bueno, la podemos retirar de aquí o si no trabajamos encima de una placa de madera, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a ver, pues a trabajar distintas técnicas. Vamos a empezar con la más tradicional, que son los rollos. Esta pieza que tenemos aquí está construida todo con rollos. Bueno, entonces, me aventuro a aprenderla. Entonces primero partimos un pedazo. Sí. Y yo tengo otra tablita aquí para siempre, lo que tenemos aquí siempre es bueno tenerlo protegido con para que no se nos seque. Correcto. Entonces un trapito húmedo o algo. Entonces aquí voy a empezar primero a hacer con un pedacito que es la base. Entonces hago una forma sobre la cual voy a empezar a montar la pieza. Entonces digamos que esta es la base, tan grande o tan pequeña como la queramos hacer, y la vamos creciendo en el camino, ¿cierto? Correcto. Entonces, a mí me gusta también, yo tengo este torno. Que lo habíamos visto en las herramientas básicas para cerámica. Este es un torno que yo hice, o sea, también uno, pues una ruedita y uno mismo hace sus herramientas, ¿cierto? Entonces, para que de una vez me vaya a quedar la pieza, yo hago esto sencillo y aquí ya la voy a dejar, ¿cierto? Aquí es donde voy a empezar a trabajar. Bueno, aquí estás demarcando los diferentes anchos o perímetros de las bases. Sí, yo tengo ahí algunos tamaños para más o menos hacerme una idea de qué es lo que quiero. Sí. Bueno, entonces ya con esta otra arcilla voy a amasar siempre del centro hacia afuera para que me quede bien. Vamos a hacer como un rollito. Sí, exactamente, un rollito. Esta tablita pues es pequeña porque yo voy a hacer una pieza pequeña para poderles mostrar. Ya cuando yo trabajo piezas más grandes, pues entonces tengo tablas también mucho más grandes. Y debe ser una tabla de madera. Una tabla de madera, sí. Bueno, entonces con las herramientas que les había mostrado, yo también siempre mantengo algo para humedecer. El agua es clave, pues no nos puede faltar en el taller. Entonces yo humedezco un poco la pieza y le hago unas zanjitas,
Para ¿sí? luego pegar. Para luego hacer Oh. la pega. Ajá. Entonces, con esta Ah, herramienta... que también te servía mucho el de las cejas. Sí, bueno, ese también es muy Ajá. bueno. Y yo le voy a abrir unas zanjas a la pieza. Porque esta es la base del elemento que vamos a hacer. Sí, entonces aquí voy a abrirle estas zanjas La rápidamente. idea es que pegue muy bien. Y lo mismo aquí, de una buena pega depende que una pieza funcione o no, porque si no, cuando ya se seca van a tener temperaturas distintas y entonces se pueden separar y ahí es donde pues una Se daña pieza la pieza. peligra. Bueno, entonces ya la voy a pegar aquí, Que coincidan que coincidan, entonces yo por eso me gusta los dos lados esta. que interveniste. Para que siempre pueda cortar, ¿cierto? Esto siempre, pues que tenga un poco de filo. Lo mismo aquí estas dos juntas y entonces ya empiezo a moldear la pieza, ¿cierto? Esto es una cosa pues supremamente básica, solamente uno va dándose cuenta cómo va a quedar cuando ya la tiene un poquito más avanzada. Tú decías que las manos son fundamentales y definitivamente son la herramienta número 1. Sí, las manos no son irreemplazables, ninguna herramienta es tan fina como la mano. Entonces ya con la ayuda de una espátula, miren esta que es más pequeña porque la necesito en este momento, tengo otras más gruesas, pero esta es la que me ayuda en este momento para poder juntar las Unir piezas. realmente la base de la otra pieza. De la otra pieza. Sí, en la parte interna. Sí. Como les digo, uno con rollo puede hacer todo lo que quiera, pues tan grande y tan monumental como quiera. Bueno, esto lo dejamos así, ella se va a ir humedeciendo un poco, no es el momento de pulirla, yo solamente voy a montar unos rollos, voy a montarle otro para que ustedes vean. Y Vamos a hacer como una vasijita. sí, vamos a hacer... Como yo esta pieza la puedo crecer y crecer y crecer, pues todo lo que quiera. Ajá. O la puedo dejar simplemente como un utensilio para echar la sal, Eso estaba pensando. para la una pimienta, salsita. Para las salsitas espectacular, para poner maní cuando llegue la visita, etcétera. Sí. Que las aceitunas, pero ya entiendo, se pone la base y luego rollito y rollito. Y rollito y vamos yo la creciendo voy los rollitos hacia creciendo. arriba tanto como queramos. Exacto. Entonces aquí hago lo mismo. Con este también. Con este le refuerzo las zanjitas. Y a este rollito también le vas a hacer exactamente lo mismo y los haces coincidir. Exactamente. Entonces lo mismo es... ¿Cierto? Esto es lo ideal, yo me ayudo también con un cepillito o a veces también diluyo un poco de esta masa y hago una peguita, pues cuando es necesario. Cuando la pieza lo requiere. Lo requiera, pero si no, con un poquito de agua que yo tengo, pues siempre tengo aquí o la tengo en una coquita, ¿cierto? Donde yo también con la mano voy humedeciendo la pieza. Correcto. Bueno, Listo. entonces aquí ya voy a montar empatar. la otra y aquí también vemos mucho la expresión de cada persona, ¿cierto? Hay unos que hacen unos rollos más pulidos, más delgaditos, otros más gruesos, dependiendo pues como de cada. Le doy unos golpecitos secos para que junte. Ajá. Y vuelvo a usar la espátula para moldear y ya a esta altura y empatar la parte interna. Sí, ya después yo voy a ver cómo esta pieza va cogiendo expresión dependiendo de cómo yo la vaya a manipular. ¿Sí? Después de que la tengamos pulida, Ana, la debemos dejar secar antes de meterla al horno. ¿Hay que hacerle un paso adicional o se puede llevar justo así de una para el horno? No, esto tiene que dejarse secar muy, pero muy bien, porque si no, la pieza se puede reventar. Ya, entonces, ¿y cuánto más o menos requiere un secado, por ejemplo, de una pieza pequeña como esta? Bueno, la cosa es que estas piezas se tienen que secar lentamente. Ajá. Entonces yo primero, como la voy trabajando dependiendo de la altura que quiera, entonces la tengo que dejar
en un plástico para que ella no de una se seque porque se resquebrajaría, sino que lentamente la voy dejando secar y la voy trabajando. Ok. Y ya. Y mírenla aquí cómo queda antes de meterla al horno. Ese es el color. Sí, esta por el ejemplo, color. digamos que es más o menos esto lo que he trabajado con esto y pues es una piecita, una coquetería. Pero no, yo le cuento que eso en una mesa queda espectacular, además después de ponerle color y todo. Sí, esto es apenas en crudo. Listo, entonces ese es el primer paso, darle forma. Vamos a dejar hasta acá, ahora vamos a continuar es con la parte del horno. ¿Qué pasa después del horno? Sí. Ana, ya tenemos lista entonces nuestra pieza moldeada, perfecta, tal cual la queremos como resultado final. ¿Qué sigue entonces? Hay que dejarla secar. La dejamos secar, esto pues vamos a hacer un candelabro, una cosa sencilla y la dejamos secar y la metemos al horno y ya tenemos esta pieza que es en bizcocho, que tiene una primera quema. Ya después la vamos a empezar a pintar con un esmalte, pues tenemos engobes, tenemos esmaltes, la vamos a pintar con uno de estos engobes, después la esmaltamos y ya nos queda... Primero se pinta con engobe y luego se le da un esmalte. Un esmalte al horno. Y al horno. Sí. Y cuando abrimos el horno vamos a encontrar como punto final esta pieza. Entre el engobe y el esmalte hay que dejar secar. Sí, hay que dejar secar. Eso absorbe muy rápido, pero se deja secar un poquito. Se lleva al horno y ese es el resultado final. Es el resultado Cualquier final. pieza que queramos hacer no es sino soñarla y ponerla en práctica aquí en las clases con Ana Patricia Restrepo. Ana, un placer, gracias por habernos acompañado hoy en esa sección de En el Taller de, y realmente esta invitación ojalá se extienda para muchos días más. Gracias. Bueno, hasta luego.